Hey, ¿qué onda, bandita? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video. Muchas gracias por seguir aquí, por estar viendo esta serie de videos hablando de los primeros pasos y toda la información que tienes que conocer antes de llegar a Nueva Zelanda. Pues bueno, ya platicamos sobre los primeros pasos, cómo hacer antes, durante y después de tu vuelo, cómo conseguir trabajo, las opciones para ahorrar. Así es que el día de hoy vamos a hablar sobre vivienda. Les voy a contar cómo fue mi experiencia encontrando casas, cuáles son las mejores recomendaciones que yo les doy para evitar fraudes, para escoger la mejor opción y que realmente aprovechen todo el tiempo que estén en Nueva Zelanda. Nuevamente, como en todos los videos les digo, esta es mi experiencia personal, así es que no significa que todas las experiencias van a ser de esta forma, la tuya puede ser muy diferente como la mía. Así es que vamos a empezar con una información básica, inicial, algunos conceptos para que lo tengan en mente. La gran mayoría de los pagos son semanales. Vas a ver que cuando te hablan de un precio, es un precio semanal. $150 a la semana, 250 a la semana, 300 a la semana. Si hay algún cambio, la persona que te va a rentar te lo va a hacer saber, pero en el 90% de los casos, cuando te aparece una cifra, es porque es una cifra semanal. Aproximadamente el promedio de renta semanal es de $250. Esto va a depender muchísimo de las ciudades. Por ejemplo, lo que es Auckland, Wellington, Christchurch, por ahí más o menos se van en los $250. Si te vas a una ciudad o un pueblo más pequeño, pues puede ir variando entre 200, 180, 150. La única que yo sé que es una renta mucho más cara es Queenstown, donde un cuarto compartido con muchas personas te va a salir entre 280 $300 si bien te va, si no es que 350 o más. Entonces Queenstown es la ciudad más cara. Y por el contrario, por ejemplo, en los pueblos vas a ver que encuentras rentas de 150, 120, incluso hasta 100. Va a depender, ahorita les voy a platicar un poquito más, pero va a depender si es en un cuarto compartido, si es en un hostal, si es dentro de una casa con una familia. Van a ser muchos factores que hay que tomar en cuenta para el costo de esta renta. En la gran mayoría de los casos tienes que pagar un bond, es decir, como un depósito. Este bond va a variar, generalmente es el costo de 2 semanas, hay veces que son 4, a veces que son 3, hay veces que solamente es una o que no te piden bond. Esto pregúntalo muy bien. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a rentar un lugar, no solamente tienes que dar el costo de una semana, sino es el pago de una semana más 2, 3 o 4 de bond. Entonces son 250 de una semana, luego todavía otras 2 de bond, que son 500, entonces tienes que desembolsar $750 de un jalón. Y este bond se te va a regresar al final de tu contrato o cuando tú te salgas, y obviamente que la casa esté en las mejores condiciones, si hay algún desperfecto pues que hayas avisado. Eso va a depender mucho del acuerdo que hayas hecho con la persona que te está rentando o lo que esté estipulado en el contrato. Hay muchos lugares en que te dicen que con una pequeña falla ya no te regresan el bond, pero es muy importante que lo tomes en cuenta, porque incluso hay lugares en que aunque te dicen que sí te lo van a regresar, muchas veces no te lo regresan. Va a depender mucho también de dónde consigas el contacto de este lugar que vas a rentar. Y por ejemplo, si lo consigues en WhatsApp, trata de preguntar, oye, ¿cómo son estos temas del bond, del depósito, todo eso? Y ahí te dicen, no, ¿sabes qué? No te lo va a regresar. O si te lo regresas sin ningún problema, mismo caso en Facebook y así, para que tú sepas. Y también se llega a ocuparlo de semanas en anticipo. Ejemplo, y ahorita se los voy a platicar más a fondo, pero en mi caso hubo una casa en la que tuve que pagar una renta, 4 de bond y 2 de anticipo. O sea, tuve que desembolsar casi $1000 de un solo jalón. Y estas semanas de anticipo funcionan de esta forma. Yo aviso con tiempo de anticipación que ya me voy a salir de ese lugar. Aviso con 2 semanas antes que ya me voy a salir, y esas últimas 2 semanas yo ya no las pago. ¿Por qué? Porque ya las pagué en un inicio. Es por eso que son las semanas anticipadas. No siempre te lo piden. Nuevamente pregunta muy bien. Y hay ocasiones en que pasa lo mismo con el bond. A lo mejor en el bond te dicen, ¿sabes qué? Pagaste lo de 2 semanas, simplemente avísame con tiempo de anticipación, ya no me las pagues, obviamente no te regreso el bond porque te los voy a descontar de esas semanas más que tú vas a vivir. Y en este tema sobre el tiempo de anticipación, checa muy bien y platícala con tu landlord, que es el nombre que llevan las personas que te están rentando. ¿Por qué? Porque hay veces que te dicen, tienes que avisar con 2 semanas, con un mes, con una semana de anticipación que te vas a salir, para que pues yo busque a alguien que te reemplace en ese lugar. Hay veces que te dicen, si no me avisas, o si te dices, sabes que me voy mañana, lo puedes hacer sin ningún problema, pero no te voy a regresar tu bond. Platícalo muy bien, checa muy bien tu contrato, revísalo, léelo muy bien, para que tú tengas muy clara esta información y no tengas por ahí algún desacuerdo que te llegue a generar un estrés, y sobre todo que no pierdas tu dinero.
que sabemos que en este caso $1 es súper importante. Al final les voy a dar todos los tips, las páginas donde puedes buscar dónde rentar, cómo evitar fraudes y toda esa información muy importante que tienes que saber sobre la renta en Nueva Zelanda. Ahora les voy a platicar cuáles fueron mis experiencias, los lugares en los que lo renté y todo lo que hay alrededor de eso. El primer lugar que yo llegué se llama Kiwi International Hotel. Este lugar yo lo busqué por internet y además en ese entonces la aplicación de Hopper te daba ciertos descuentos cada vez que tú se lo mandabas a una persona, se inscribía y a ti te daban créditos. Afortunadamente se lo mandé a muchísimas personas y tuve casi 7,000 pesos de crédito, así es que la estancia de una semana me salió aproximadamente como en 900 pesos, que en términos de Nueva Zelanda es muy barato. Imagínense 900 pesos por un cuarto solo en un hotel sencillo, pero en el mero centro de Auckland estaba muy barato. Eso estuve solamente una semana. Miren, este es mi cuartito. Tengo todo mi desmadre. Después me pasé 3 días a un hostal. Este hostal también renté un cuarto solo. ¿Por qué? Porque llevaba muchas cosas. Ya les he platicado en otros videos que no se lleven tantas cosas. A veces es más perjudicial que beneficioso. Pero bueno, también renté. Fue un hotel que se llama Heath Hostel. No era la gran cosa. Estaba muy bien para lo básico, para dormir. En este creo que me cobraron $80 la noche. Si no me equivoco, ya era mucho más caro. Pero era en lo que yo buscaba un lugar o una casa donde rentar. Y la primer casa donde yo renté estaba en Albany, en el norte de Auckland. Esto yo lo encontré porque era el lugar que me quedaba más cerca del trabajo. Como ya les comenté en el otro video, pues yo trabajaba en el norte, así es que tenía que buscar una casa que me quedara cerca. Esto lo encontré por medio de una aplicación. Empecé a tener contacto con este señor que era el que la rentaba. Nos pusimos de acuerdo, fui a verla y la verdad me pareció muy cómoda. Aquí estuve pagando 275 a la semana. La verdad era un precio bastante alto en comparación de otros que yo había visto, pero el beneficio era que era un cuarto solo, en que prácticamente yo estaba todo el tiempo solo y estaba muy cerca del trabajo. En camión me hacía 20-30 minutos y en carro me hacía 5 minutos. Entonces realmente era un gran beneficio. En cuestión del espacio, pues era mi propio cuarto, tenía el baño, tenía lavadora, tenía la cocina, tenía su sala y las bills que son los servicios como agua, luz, gas, internet, ya estaban incluidos. Y además que este señor me daba todas las cuestiones de limpieza, lo que era papel de baño, jabón, pasta de dientes, todos los utensilios de cocina, él los proporcionaba. Yo solamente tenía que comprar mi comida y yo me cocinaba, pero todo lo demás lo ponía él. Entonces sí pagaba más de renta, pero también se compensaba un poco por los gastos extras que yo no generaba. Y aquí solamente vivíamos el dueño y yo, pero como les digo, a veces él por su trabajo salía los fines de semana o a veces él se iba muy temprano y no lo veía y llegaba más noche y yo no estaba, entonces convivíamos un poco. A pesar de que la relación era muy buena, a veces no coincidíamos en la casa. Las ventajas es que tenía mi propio espacio. Esto me ayudó mucho pues a los primeros días en los que pues de repente tu mente empieza a pensar en si estoy tomando la decisión correcta, qué estoy haciendo aquí, mejor me regreso a mi país, y muchas cosas que empiezas a pensar las primeras semanas que tú estás por allá. Entonces el tener mi propio espacio me ayudó mucho como a concentrarme, a pensar o a veces también a sobrepensar mucho. También se permitían visitas, de repente amigos, oye pues ando por acá, ven a verme, o en un par de ocasiones hubo amistades que oye solamente voy a Auckland, ¿crees que me puedes dar chance de quedarme en tu casa? Yo le decía sin problemas, le decía al casero, oye puede venir un amigo a quedarse, me dijo sí, sin problemas, ahí está la cama o el sofá. Entonces había mucha apertura en ese aspecto. La zona estaba muy tranquila, la verdad es que estaba muy tranquila y estaba muy bonita. Yo a veces llegaba de que me iba al CBD, al centro de Auckland, pues ya sea de fiesta o a visitar o a hacer hiking o a lo que sea, y llegaba a veces muy noche, 12, 1 de la mañana, y estaba muy tranquilo, podía caminar sin ningún problema, no tenía miedo absolutamente de nada, y de día también, o sea, no había ruido de autos, no había claxon, no había nada, es una zona bastante tranquila. Y como les digo, me quedaba cerca del trabajo, que era uno de los motivos por el que escogí ese lugar. La desventaja pues era esta lejanía con el centro de Auckland, que era aproximadamente 1 hora, así es que si yo quería ir, pues me hacía 1 hora de traslado, y que el transporte público era muy escaso y tardado, porque había solamente como 3 o 4 rutas que me dejaban en mi casa, entonces tenía que esperar a veces 20-30 minutos a que pasara precisamente ese autobús que me dejara en mi casa, o había uno que me dejaba más cerca y después tenía que agarrar un taxi. Era todo un rollo si quería salir al centro. Y precisamente como a veces me la pasaba diario en el CBD, dije, no, ¿sabes qué? Sí me queda más cerca del trabajo, pero mejor me voy para el CBD a vivir. Así es que busqué una casa por allá
y me moví a un edificio de estudiantes que se llama United Oakland. Aquí solamente pagaba 208 por semana. Di 4 semanas de bond. Entonces es donde les digo que pagué más o menos como $1000. Aquí la ventaja también es que tenía mi propio cuarto, estaba un poco más pequeño que el anterior, pero era muy cómodo, era todo para mí. Eran 4 cuartos, tenía mi salita, una pequeña cocina y tenía 2 baños. Esa era una gran ventaja porque éramos 4 personas. La forma en cómo lo encontramos fue porque aquí con otro amigo fue de, oye, pues vamos a empezar a buscar algo para vivir juntos. Empezamos a buscar y apareció esta opción. Y esto fue por medio de Facebook. Le digo, éramos 4 personas, éramos 2 mexas y 2 personas de la India. La verdad nos las pasamos muy bien. La convivencia era muy chida. Las pláticas que se hacían del intercambio de la cultura india con la cultura mexa, a veces ellos nos hacían de comer, nosotros les hacíamos de comer. La verdad nos las pasábamos muy bien. Las ventajas de ese lugar es que era otra vez mi propio espacio. Era un lugar bastante céntrico. La gran diferencia de ahora, pues ya solamente tenía que caminar 10, 20, 30 minutos para ir a un lugar, o a 2, 3 minutos caminando y pasaba el autobús que me dejaba en muchísimas partes. Entonces era una gran ventaja. Bastante económico a comparación de otros lugares. En ese proceso de buscar cuartos, vi cuartos de igual compartidos de 250 y eran muy pequeños, o cuartos de $300. Entonces encontré esta opción de $208. La verdad es que era buenísima. La zona, a pesar de que también estaba céntrica, pues era tranquila, no se escuchaba mucho ruido, podías igual caminar en las noches sin ningún problema. La verdad a mí me gustaba mucho vivir ahí. Y ese lugar, como era un edificio de estudiantes, pues tenía muchas amenidades, tenía una alberca que todo el tiempo estaba fría, solamente me metí una vez, pero estaba muy fría. Tenía un pequeño gimnasio, tenía ahí una como sala de cine, tenía su propia lavandería. Lo malo es que tenías que pagar. Mi roomie, les digo, la verdad nos las pasábamos muy bien. La primer semana viví con otros 2 mexas, o sea, éramos 4 mexas, entonces fue muy chido. Y ya después dos mexas se fueron y fue que ya llegaron estos 2 chicos de la India. Las desventajas es que no teníamos wifi, así es que todo el tiempo teníamos que utilizar nuestros datos. Esta lavandería que les digo que tenía un costo adicional, no era muy caro. Si no mal recuerdo, la carga te costaba $3 para lavado y otros $2-3 para secado. Este lugar era el punto de reunión. Precisamente como yo ya vivía en el centro, a esas alturas pues ya conocía bastantes personas, y es ser siempre, vámonos a la casa de Daniel, o yo les decía, ¿qué onda? ¿Dónde andan? Caían en mi casa. Entonces ya nos juntábamos pues para hacer juegos de mesa, pues para tomar ahí una cervecita, para platicar, para preparar de comida. Cuando fue Navidad, ahí fue la reunión, el Año Nuevo, para el 2 de febrero para los tamales, el 6 de enero la rosca de Reyes. La verdad es que mi casa era como el centro de reunión y nos las pasábamos muy bien, la verdad. Muy buenas fiestas, muy buenas experiencias en esa casita, la verdad. Y ahora, por lo mismo que yo hacía muchas reuniones, pues los vecinos se quejaban mucho. Los entiendo, pero pues a veces era como de tan siquiera un ruido pequeño y luego ya iban y se molestaban. O sea, entendía el ruido, pero pues a verdad a veces nos ganaba un poquito la fiesta. A fuerza tenía que haber un estudiante. Precisamente como era un edificio para estudiantes, esta persona que era estudiante tenía que hacer el contrato. Entonces teníamos que buscar una persona estudiante para poder rentar. Te recomiendo mucho que busques en estos lugares porque es muy barato, pero trata de buscar este estudiante. Afortunadamente, la chica de la India que vivía ahí estaba estudiando un máster. Entonces ella era quien llevaba el contrato, ella era quien estaba a cargo y pues nos pudo rentar a mi otro compa que también estaba en Working Holiday y el otro chico que él ya estaba en camino a la residencia. Y no había un estacionamiento. Del todo no me perjudicaba porque no tenía auto, pero si por ejemplo llegaba a tener alguna visita que sí tuviera auto, pues a veces era un poco complicado buscar en las calles alrededor donde no cobraran y todo eso. Posteriormente se acaba la temporada de Oakland y nos vamos a la temporada de Kiwi. Aquí estuve por 2 semanas en Tepuque en un cuarto compartido. Ahí pagaba, la verdad no me acuerdo si fueron $100-150. Era un cuarto muy sencillo, la verdad. La casa ya estaba un poquito vieja, no estaba en las mejores condiciones, pero solamente era por una semana en lo que buscábamos una casa mejor. Y ahí fue donde encontramos en Pukejina, que era una casita en la playa. La verdad es que esta casa era una joya. Yo me la pasé muy bien, la disfruté mucho. Aquí en esta casa yo pagaba $140 por semana en un cuarto solo. Tuve que pagar 4 semanas de bond más 2 de adelanto, y ya después que tuve una persona con compartir el cuarto, pues ya pagaba muchísimo menos. Aquí en los espacios era un cuarto que estaba diseñado para ser compartido, pero solamente estaba yo. Tenía su sala, tenía su cocina, tenía su tina de baño. Para mí eso era una ventaja porque precisamente como era la temporada del kiwi, pues a veces venía muy cansado, entonces era llegar y en los días de descanso pues me metía a la tina a relajarme y todo. La verdad lo disfrutaba muchísimo. Tenía en la parte de afuera un espacio para hacer fogata, tenía una mesita
también afuera, tenía vista a un lago, tenía el mar en la parte de atrás. Este lugar en verdad era una joya. ¿Cómo lo encontré? Esto lo encontré buscando primero por Airbnb, busqué varias casas y vi las agencias que los estaban rentando. Posteriormente contacté directamente a la agencia y le dije, oye, mira, en este momento éramos 4 personas, somos 4 personas buscando una casa con tal condiciones, y nos dijeron sí, nosotros te buscamos una opción que se acomode a tus necesidades. Nos mostraron varias casas y al final nos decidimos por esta. Ese es un muy buen tip para que lo puedas hacer en cualquier lugar. Busca por Airbnb, después busca directamente a la agencia que te lo renta y después le rentas directamente a la agencia porque te sale más barato y así te ahorran los impuestos que tienes que pagar directamente a la plataforma. Inicialmente éramos 4, después se unió uno más y al final se unió otro más. Entonces éramos 6 personas viviendo en esta casa. También se permitían visitas de una forma discreta y aquí, como les digo, para mí la temporada del kiwi fue la mejor hablando socialmente. Entonces pues como iba conociendo gente de otros países, de Chile, de China, Argentina, de Uruguay, de todos lados, y incluso propia gente mexa. Entonces era, pues ¿qué onda? Vamos a la casa pues a tomar un café, o vamos a tomar una cerveza, o vamos a comer pizza, o vamos a ver una película o lo que sea, ¿no? Entonces pues nuevamente mi casa era como el punto de reunión. Estaba un poquito lejos, la verdad, pero pues aún así, como ya la mayoría tenía auto, pues nos podíamos movilizar. La zona estaba muy tranquila, la verdad, todo el tiempo estaba muy relax. Estábamos a una calle de la playa, o sea, literalmente si yo quería ir a la playa solamente caminaba 5 minutos y ahí la tenía. El agua, pues en general, como las aguas de Nueva Zelanda eran un poco frías, era muy chido como para ir en la mañana a correr o a relajarte o simplemente estarte ahí desahogando. Incluso uno de los videos que yo les grabé sobre cómo fue mi experiencia de los 6 meses, mucho del escenario es en esta casa. Y precisamente como era una casa que estaba muy bien equipada y tenía todo, pues simplemente tú llegabas, te relajabas y disfrutabas después de un largo día de trabajo. Y en verdad el lugar está muy bonito. También disfruté mucho la estancia en este lugar. Las desventajas era la lejanía. Estábamos a 30 minutos de Tepuque, que era como el pueblo más cercano o donde también era el trabajo. Si queríamos ir al súper, si queríamos ir a trabajar, pues eran 30 minutos ida y 30 minutos de regreso todos los días. Y prácticamente no tenías nada alrededor. Ahí en la colonia o en la calle, porque era una calle así totalmente larga, era en una península, teníamos una tiendita, pero pues eran cosas básicas y pues nos convenía más ir a hacer el súper de toda la semana y gastar menos. Entonces realmente no había nada alrededor. Y aquí precisamente el día 5 de mayo del 2024, como se acabó la temporada, dije, pues ¿sabes qué? Voy a hacer una fiesta, y después me corrieron por hacer ruido e incluso llamaron a la policía del ruido. Hay quienes dicen que me debería arrepentir, la verdad yo no, lo disfruté mucho, fue una fiesta, estuvo buenísima, hicimos tacos, hubo muchísima gente de un chingo de países, de Francia, de China, de Japón, de Sudáfrica, de Chile, Uruguay, Argentina, gente mexa, alemana. Estuvo muy buena la fiesta, la verdad, no me arrepiento. Y como ya me iba a ir de esa casa, entonces mejor para mí. Después de esa fiesta y después de que me corrieron de esa casa, me fui a Hastings para trabajar en la temporada de manzanas. Aquí llegué directamente a un hostal, inicialmente con la idea para en lo que encontramos otro lugar, pero pues al final decidí quedarme a vivir ahí. Aquí pagaba 140 por semana, sin bond, sin semanas adelantadas, y era un cuarto compartido con 4 personas. Así es que pues al ser un hostal, pues era cuarto compartido, baño compartido, todo compartido. Esto lo busqué por medio de Google, el momento de ver hostales, ahí lo busqué, Sleeping Giant Backpackers, y directamente para allá. Éramos más de 30-40 personas viviendo, eran como 2 casas. La ventaja de aquí es que había mucha gente para socializar. De igual forma, pues cuando tú interactuabas o coincidías en las áreas comunes, pues interactuabas con las personas, practicabas mucho el idioma, conocías otras culturas y pues había un muy buen ambiente. El costo, que también era bajo, era de $140, entonces a comparación de otros lugares pues era bastante bueno. Y la combinación por los horarios de trabajo, como ya se los conté también en el video, yo trabajaba de noche, entonces pues yo me despertaba más o menos como eso de las 9-10 de la mañana, entonces no había mucha gente, podía cocinar, podía estar en la sala desayunando, tranquilo, relax, y ya me iba al trabajo, y en la noche que regresaba pues tampoco ya no había nadie porque todo el mundo estaba durmiendo. Entonces combinaba muy bien esos horarios. Las desventajas pues era que había muy poca privacidad, pues les digo, era obvio, dormía con 4 personas, la cocina pues a veces había otras 2-3 personas, igual en la salita, los baños eran individuales, pero pues aún así a veces tenías que estar esperando porque ya se está bañando alguien, yo ya quiero bañarme, o para hacer el baño pues también. Entonces pues a veces era un poquito incómodo. Por ejemplo, los fines de semana, que era cuando todo el mundo descansaba, entonces ahí sí era un caos, porque tanto desayuno, comida y cena eran 10 personas intentando cocinar al mismo tiempo, muévete aquí, cocinar, entonces
a veces era un caos. Pero una de las ventajas es que a veces era como de, bueno, entre 3, 4 cocinamos para comer juntos, entonces pues ya, ahí te ibas compartiendo comida. Había muchos autos, tanto personas que dormían en esos autos como de las personas que pues los tenían para moverse a su trabajo, entonces había muy poco espacio para estacionamiento, a veces tenías que dejarlo en la parte de afuera. Y era una casa que, si bien no era totalmente vieja, sí ya se veía desgastada. Y quizá habrá algunas personas que estén muy en desacuerdo conmigo, pero había un perro, y no precisamente por el perro, sino su dueño a veces no lo cuidaba, entonces el perro andaba ahí metiéndose porque quería comer, quería que le diera comida, andaba molestando, había personas que les ladraba y sí, a veces era un poco molesto estar ahí. Les digo, pero no tanto por el perro, sino porque su dueño no lo controlaba. Y la zona pues era en general tranquila. Hastings para mí es una ciudad que también me gustó mucho. Es una ciudad pequeña, pero tiene lo básico, tiene supermercados, tenía Pack and Save, New World, Countdown, tenía todo para ir a comprar lo que necesitaras, tenía muy buenos lugares para descuentos y, por ejemplo, para visitar también estaba el Cape Kidnappers, que estaba súper cerca, estaba el Sunrise Hood, que es de mis lugares favoritos de Nueva Zelanda. Entonces había muchísimos lugares alrededor y dentro de la ciudad muy preciosos. Entonces este tiempo viviendo en Hastings, la verdad, también lo disfruté mucho. Posteriormente se acaba la temporada de manzanas y es hora de ir y conocer la isla sur. Así es que nos fuimos directamente para Timaru, que era el lugar donde pensé que iba a encontrar trabajo. La idea era en una reclutadora, no se hizo, encontré una orchard de manzana y el lugar o el pueblo más cercano era Temuka y había un Holiday Park. Los Holiday Park son esos lugares en donde puedes estacionarte o hay cabinas y puedes vivir. Así es que ahí estoy viviendo por 3 semanas más o menos. Aquí en los primeros días dormí en el auto, a ver cómo le hacíamos, pero nos acomodamos en el auto y nos cobraban $20 por noche. Posteriormente nos dieron una cabinita que eran 2 literas y cada quien dormía en su lado. Como lo encontré directamente en Google, busqué varios Holiday Park que hubieran cerca y este fue el que más nos agradó, tanto por el precio como en lo que te ofrecía, que pues tenía su cocina, tenía su baño, regaderas y todo. Y pues aquí en la habitación solamente éramos 2 personas, había muchas otras personas en otras cabinas, en otros lugares, pero casi no interactuábamos con esas personas. ¿Qué pasó aquí? El viento se lo llevó. Dentro de las ventajas era el precio, era bastante económico. Si pagábamos a la semana solamente pagábamos $120, así es que era muy buen precio al inicio. Estaba muy tranquilo el lugar, la verdad. Al amanecer se veía muy chido, luego se veían las montañas de fondo llenas de nieve porque llegamos justo en el invierno. 10 de 10 las vistas en ese lugar. Y que pues nos daban internet, no era el más rápido, pero pues nos alivianaba un poco para no gastar nuestros propios datos. Las desventajas pues era la comodidad. Si tenías que dormir en el carro pues no era del todo cómodo y pues eran las cabinas y aparte estaban los baños y luego amanecíamos a 0 grados, a -2, 3, entonces salir a bañarte a las 6 de la mañana o ir al baño, sí estaba pesado. Posteriormente, por parte del trabajo, ya nos ofrecieron un lugar para rentar. Entonces nos mudamos a una casa que era del mismo trabajo, era en el mismo pueblo, en Temuka, pero ya era del trabajo. Aquí pagábamos $150 a la semana sin bond, era un poquito más caro, pero con muchísimas mejores comodidades. Aquí la casa estaba bastante grande, era un cuarto para mí solito muy grande y la casa estaba acondicionada con absolutamente todo. Tenía su sala, tenía su cocina, igual tenía 2 baños, 2 regaderas, lavadora, tenía hasta una mesa de billar, tenía para ver películas, televisión. Estaba muy bien. Como lo obtuve, pues fue por el trabajo que nos las ofrecieron y éramos 7 personas viviendo en este lugar, cada quien en su propio cuarto. Las ventajas pues era que yo tenía mi propio espacio, era una zona también bastante tranquila, igual no era como en medio del campo del todo, pero pues estaba muy relajada. La casa estaba muy bonita, les digo, yo les disfrutaba mucho. También por ahí había como unas bocinas, entonces a veces hacíamos como noches de karaoke y todo eso. La pasaba bien en esa casita. Y tenía una freidora de aire, eso para mí era una joya, tener una freidora de aire. Yo agradecía mucho tener una freidora de aire porque no gastaba mucho en aceite y cocinabas muy chido. Te descontaban por vía nómina, así es que de cierta forma no sentías que lo estuvieras pagando. Entonces para mí eso era una ventaja. Estaba muy acogedora para descansar y tenía una chimenea justo para el invierno. Entonces a veces llegábamos del trabajo y luego a prender la chimenea, sentía bien calentita la casa. Entonces 10 de 10. De las desventajas es que no había wifi y aparte la señal no era muy buena. Entonces tenías que andarte moviendo por toda la casa a ver dónde agarraba señal, en esta esquinita o pegado a la pared, o tenías que salirte de la casa y casi en la carretera. A veces era un poquito complicado esta cuestión del internet. Era una casa antigua, entonces pues sí había cosas que ya se veían desgastadas con el tiempo, con la humedad y todo eso. Bastante habitable, muy bien,
pero sí se notaban los años de esa casa. Estaba lejos de prácticamente todo. Nos hacíamos como 10-15 minutos al mero centro de Temuca si queríamos ir al súper, o nos hacíamos media hora si queríamos ir a Timaru, que era una ciudad más grande, para comprar pues un súper más grande, las cosas más baratas u otras actividades que teníamos que hacer como banco, el teléfono, etcétera. Y pues alrededor no teníamos mucho que hacer, la verdad. Posteriormente, por parte del trabajo nos dijeron, oigan, esta casa ya no se la vamos a poder rentar, pero les vamos a dar otra igual del trabajo. Entonces nos cambiamos a otra casita que estaba un poco más pequeña, pero aquí solamente éramos 4 personas viviendo. El costo quedó igual, 150, y aquí yo tenía mi propio cuarto, aunque estaba acondicionado para ser compartido entre 3 personas, pero como era una pareja y 2 personas solas, entonces la pareja en el cuarto grande y los individuales cada quien en un cuarto. Entonces pues tenía otra vez mi propio espacio. Igual tenía su comedorcito, tenía su cocina, su baño, tenía su tina, tenía su pequeña chimenea y ya. La verdad es que era muy sencilla, pero acogedora. Las ventajas pues era esto de que yo tenía mi propio espacio, que estaba muy cómoda, otra vez el descuento era vía nómina y podías descansar muy bien. Las desventajas, tampoco tenía wifi, pero había muchísimo mejor recepción que la casa anterior. No era la mejor, pero tampoco ya no estaba tirada hasta la fregada como en la anterior. Era una casita pequeña y aquí sí estábamos literal en medio de la nada. O sea, literal te ibas alrededor y era puro campo, puro campo. Lo bonito de aquí es que los atardeceres se veían preciosos, en verdad, unos atardeceres como no se imaginan. Era muy bonito vivir acá. Y lo bueno de esto es que prácticamente estábamos en el centro de la isla sur, entonces esto nos permitía en los días de descanso o lo que sea, pues ir a conocer o ir a los lugares emblemáticos de Nueva Zelanda y así ir conociendo el país, que también era uno de los objetivos. Y así fue como conocí Lake Tekapo, Mongkut, Hooker Valley, que pueden ver todas las publicaciones en mi Instagram y otros videos que he subido a este mismo canal. Y después de esto acabó mi Working Holiday Visa, me dispuse a viajar. Aquí estuve visitando hostales. Cuando iba regresando a Auckland, pues otra vez regresé al Sleeping Giant. Estuve en un hostal en Momunganui, en Auckland también en hostales o en casa de amigos. Entonces, pero pues fueron cosas de 2-3 días. Pero como tal, esas fueron las casas en las que estuve viviendo durante toda mi estancia en Nueva Zelanda. Ahora, ¿cómo es la experiencia de vivir en un auto o en una van? Esto es algo muy común alrededor de toda Nueva Zelanda. A cada rato te vas a encontrar viajeros que están en su propia van o durmiendo en su auto. Y esta es una muy buena experiencia que te da muchos beneficios, pero también tiene muchísimos contrastes porque tienes que tomar en cuenta muchísimas cosas. Así es que aquí les voy a dar las ventajas y desventajas de vivir en auto y en una van. Las ventajas de vivir en un auto es que el costo puede ser muy bajo. Puedes encontrarte un muy buen auto desde $2,000 hasta $4,000, $5,000, $6,000 según tu presupuesto. Es muy fácil de manejar. Casi la gran mayoría de autos son automáticos. Entonces, si no sabes manejar, ahí aprendes. Yo ahí aprendí y miren, me la pasé casi medio año subiendo y bajando islas, carreteras, autobuses y todo, y sin ningún problema. Es muy útil si vas tú solo o tú sola, porque así vas en tu propio espacio y a tu propia comodidad. Y también tienes tu propia privacidad. Nadie te molesta, solamente tú estás a cargo de tus cosas y nada más. Depende mucho del auto, pero puedes ahorrar muchísima gasolina. Hay autos que con unos $60-$80 llenas todo su tanque, y dependiendo de cómo te muevas, qué tanta distancia recorras, eso te puede llegar a durar hasta una semana. Además de ser muy práctico, porque con este auto te puedes mover a todos lados. Sin embargo, las desventajas puede ser la comodidad, ya que como es un auto no está adaptado con un colchón, así es que a veces tienes que doblar los asientos y poner ahí cobijas o chamarras. Yo en la ocasión que tuve que dormir en el auto, pues fue de eso, doblar el auto, y ponía cobijas, ponía sábanas, luego poner chamarras y luego poner otra cobija, y tuve que comprar un sleeping bag para poder dormir pues más o menos cómodo. Sí puede dormir cómodo, pero pues obviamente no es lo ideal, porque pues también depende mucho de tu altura. Digo, yo no estoy muy alto, pero pues tampoco podía estirarme completamente, entonces de repente en la mañana sí era como, ay, dolor de espalda y todo eso. No te puedes quedar a dormir en muchos lados. Hay muchos lugares en los que está prohibido que puedas dormir en el auto, o hay otros en los que puedes dormir pero tienes que pagar, y son muy pocos lugares a comparación de las van en los que puedes dormir gratis en el auto, por lo que necesitas un sello de self-contained, que más adelante lo vamos a explicar. Y tienes que estar buscando espacios donde puedas cocinar, a menos de que tú tengas tu propia cocinita portable, o donde te puedas bañar, donde puedas ir al baño. Entonces tienes que andar buscando todos esos lugares, y esto te lo recomiendo solamente si lo haces por una corta temporada. Si lo quieres para un mes, 2 meses, a menos de que lo acondiciones muy bien, pero si no, no te lo recomiendo mucho. Pero aún
aún así sea un auto, pero lo acondicionas muy chido con un colchoncito inflable o uno de espuma, o que tú vas encontrando opciones, es una muy buena opción. Entonces te puede servir si quieres salir una semana para hacer un viajecito, un road trip o una noche nada más en lo que te mueves del lugar. Eso la verdad está perfecto. Y toma en cuenta que también vas a ir cargando tus maletas. Entonces pues no solamente es el espacio que tú ocupas, sino también el espacio que llevas en tus maletas. Por eso, una vez más, tienes que checar muy bien qué tantas cosas llevas. Ahora, dormir en una van. Las van las puedes encontrar entre $8,000, $10,000 hasta $20,000, $30,000. Y si te va muy bien, he visto que hay ofertas de hasta $6,000 una van. Y la ventaja con la van o un auto self-container es que esta es una certificación por parte del gobierno de Nueva Zelanda que avala que un vehículo satisface las necesidades sanitarias y de aseo de sus ocupantes durante un mínimo de 3 días sin necesidad de servicios externos ni vertido de residuos. Lo tuve que leer porque es información primordial. Y esto se avala a través de un sello que puede ser azul, que es el que estaba anteriormente, y actualmente es como un sello verde. Las ventajas es que literalmente estás moviendo tu casa a donde tú vayas. Y aquí sí hay muchos lugares para estacionarse, para acampar, para dormir o para pernoctar. Te ahorras la renta porque pues es 100% el lugar en el que estás viviendo. Es de muchísima utilidad para recorrer el país y muy ideal para hacer road trips. La desventaja es que puede ser una gran inversión al inicio. Les digo, tienes que estar desembolsando aproximadamente $8,000, $10,000, que son más o menos como 100,000 pesos. Entonces es muchísima inversión que tienes que hacer inicialmente, pero a lo largo del tiempo es un beneficio muchísimo mayor. También es que gastan bastante gasolina. Un auto te puede gastar con un tanque lleno entre $80, pero una van, si te va bien, $120, $150, a veces casi el doble. Y puede llegar a ser un poco complejo para manejar, obviamente por los espacios, es más grande para estacionarse y todo eso. Pero si tú eres una persona que ya tienes experiencia, puedes hacerlo. E incluso puedes ir encontrando personas en el camino y decirle, oye, yo veo que tú manejas una van, yo quiero comprarme la mía, porfa, enséñame, dame clases y todo. La verdad es que las personas que te encuentras en Nueva Zelanda que tienen esta misma modalidad de viviendo en van son muy accesibles. Entonces puedes tener esta interacción para pedirles consejos y que te puedan ayudar en ese proceso. Tanto consejos como de, oye, ¿qué me recomiendas para comprar este auto? ¿Qué debe tener mi casa para poder dormir ahí? Y que tú ya vas a ir acondicionando la van como tú quieras y a tu medida. Ya para ir finalizando, aquí les doy consejos generales sobre la vivienda. Como siempre les digo, establece muy bien tus objetivos para que tú sepas qué es lo que más te conviene. Y hablando de este tema de la vivienda, te va a ayudar mucho para saber si quieres permanecer mucho tiempo en una sola ciudad o tienes que andarte cambiando. ¿Por qué? Porque si te vas a quedar en una sola ciudad, pues a lo mejor sí te conviene encontrar algo más cómodo, más grande, que te permita estar una larga estadía. Pero si te vas a ir cambiando, quizá un espacio más pequeño, más reducido, más barato, te conviene más porque vas a ahorrar y sabes que al final de 2 o 3 meses te vas a ir. Busca trabajos que te den casa. Como en mi caso, que esta horcha de manzana nos dio la opción de la habitación, también hay muchos otros trabajos. Entonces, cuando estés buscando, pregunta si te ofrecen acomodación o tienes que buscar por tu cuenta. Así te ahorras este paso de tener que buscar y muchas veces son cerca de los lugares de trabajo. Así es que te ahorras pasajes, te ahorras gasolina, te ahorras muchas cosas. Las plataformas en las que yo te recomiendo que puedas buscar son TradeMe, Airbnb, Google, Booking, Hostelworld, grupos de Facebook, incluso grupos de WhatsApp. Muchas veces vas a ver ahí publicaciones, hay grupos que se llama renta en Auckland, renta en Wellington, renta en Hastings, ¿sabes? Tanto renta para latinos como general en inglés y todo. Entonces, métete a esos grupos, buscan los grupos de latinos en el grupo Mexa, puedes ahí buscar información si saben de casas, busca edificios de estudiantes o busca las agencias de Airbnb, como ya te comenté, y sobre todo, conoce a personas para que te den recomendaciones. A lo mejor conoces a alguien que ya se va a salir de tu casa y tú estás próximo a que se cumpla tu contrato, entonces, ¿sabes qué? Pues te vas tú y llego yo. O yo viví en esta ciudad y te recomiendo que vivas en este lugar. Como siempre se los digo, conocer personas es una gran opción para desenvolverte en general en Nueva Zelanda. También considero que hay que atreverse a perder privilegios. Obviamente a quien no le gusta dormir en una cama súper amplia y súper cómoda, con tu baño y tu tina y cocina y muchísimas cosas. Claro que siempre nos gustaría tener la mejor opción, pero a veces si el contexto no lo permite, pues date la oportunidad de vivir ahí, si a lo mejor vas a ahorrar o si a lo mejor estás buscando nuevas opciones o simplemente para que tengas la aventura. Pero también del otro lado, si tu contexto te lo permite, date, vívelo. Vive en esa super casa o en una super mansión con todas las comodidades.
todo va a depender de tus planes, de tu presupuesto, de lo que tú quieras. Y les recuerdo que el scam en las casas también es muy común en Nueva Zelanda. Así es que por favor, no des nada de dinero, no des bond, no des anticipo. Te dicen, es que hay muchas personas que lo quieren, entonces deposítame $500 para apartarlo. Y tú con tal, porque es una súper oferta, porque es el mejor lugar, lo depositas y te das cuenta que es fraude. Entonces, no deposites nada sin antes ver la casa y prácticamente hasta que firmes el contrato. Y la forma en cómo te vas a dar cuenta que es fraude es precisamente eso, que es casi la mansión y te cobran $100 a la quincena, con comida y te prestan un auto y es la maravilla del mundo. Entonces no, es mejor que busques y si es real, no va a haber problema en que les preguntes, oye, ¿puedo ir a ver la casa? Dame referencias y todo. Y si ya después de hacer todo ese proceso, tú te das cuenta que es algo real y es algo muy barato, adelante, felicidades por haber encontrado esa opción y que disfrutes tu estancia. Recorre mucho la zona, los alrededores para que sepas que hay cerca, restaurantes, lavanderías, alguna tienda, la parada del autobús, un supermercado, porque así se te va a facilitar muchísimo si requieres algo. Hay veces que, por ejemplo, en Google no salen todos los lugares o a lo mejor salen, pero te vas a ir caminando. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Hastings, teníamos un lugar que vendía hamburguesas a una cuadra y no lo descubrí hasta un mes después y son las mejores hamburguesas que yo comí en Nueva Zelanda y me arrepiento de haberme tardado. Pero ¿cómo fue que lo descubrí? Yendo a caminar y viendo, mira, este lugar se ve bien, probar y mira, 10 de 10 es el lugar de hamburguesas. Los documentos que generalmente te van a pedir es tu visa, tu pasaporte, a veces te piden contrato de trabajo. Si tienes la oportunidad, busca más personas con las que rentar. Eso te va a reducir costos, te va a reducir a lo mejor el transporte y muchas cosas. Compartir con personas que ya conoces puede ser una muy buena ventaja, pero también puede ser una desventaja, porque a veces pasan cosas y se vuelven enemigos. Por experiencia. Y en Nueva Zelanda es muy común que familias kiwis te renten espacios. Generalmente esto lo publican en Facebook. Está la publicación, es una familia tal, les mandas mensaje, te hacen una entrevista y vas a ver el espacio. Conozco unas amigas que siempre se quedaron en casas de familias kiwis y la verdad, por lo que me cuentan, era una experiencia bastante agradable, practicabas el idioma, pero también era un ambiente muy tranquilo. Las personas kiwis en general son muy relajadas y cuando les dices que eres de México a veces les gusta porque, sí, la comida y todo eso. Entonces tienen como una muy buena imagen de la gente de México. También puedes llegar a hacer voluntariados a cambio de hospedaje. Está por ejemplo la plataforma de Worldpackers en las que tú buscas la zona en la que te quieres ir y hay muchísimas opciones de voluntariados y ya te dicen qué es lo que buscan que tú hagas, a lo mejor de redes sociales, pintar, limpieza, recepción, etc. Y si es algo que se acomode a tus necesidades, pues simplemente aplicas y te dicen, ¿sabes qué? Te puedes quedar gratis una semana y a veces te dan comida en espacios compartidos, espacio solo, etc. También está la plataforma de Workaway o de Goofing, que está más enfocada en trabajos de campo, de granjas, de todo eso. O está la plataforma de Couchsurfing. Esta plataforma es únicamente para intercambio de hospedajes y intercambios culturales, para salir a pasear, para caminar, conocer personas, etc. Y aquí te dan hospedaje gratis por un par de días. Otra forma de que puedas obtener hospedaje gratis haciendo house sitting, que es cuidar casas. ¿Sabes qué? Me voy a ir y tengo mi casa libre, necesito que alguien la cuide por 2 semanas, entonces aplicas y lo haces. Hay grupos de Facebook específicos para esta actividad. También está la de au pair, que es como si fueras niñera, niñero, cuidar infantes. O pet sitting, cuidas las mascotas, perritos, gatos, de lo que sea. Que de igual forma, las personas se van de vacaciones o salen, entonces tienes que cuidar a las mascotas a cambio de que te puedas quedar gratis en ese lugar. Si por ejemplo vas a viajar alrededor de Nueva Zelanda, hay muchos lugares que puedes dormir, como son los Holiday Park, casas de campaña o lugares que están establecidas por el gobierno o por el DOC, que es el Department of Conservation, el DOC, que son a veces espacios muy baratos donde tienes que pagar $10-15 por noche. También hay una aplicación que se llama Campermate, que se las he recomendado bastante en otros videos, donde puedes buscar estos lugares para dormir en la noche. O esto se supone que no se los puedo decir, pero hay muchos lugares en los que entras y después te vas. Con eso les digo todo. E incluso si tú por ejemplo quieres ir a hacer hiking, quieres ir a conocer las montañas y todo, hay cabañas que son otorgadas por el DOC, que son gratuitas y son para lo básico, para dormir, un baño ecológico y todo eso. Yo la verdad cuando fui tanto al Taranaki, al Tongariro, cuando fui al Sunrise Hut y fui a hacer otras actividades, estas cabañitas fueron de muchísima ayuda.
Esto lo puedes ver en la página oficial del DOC y ahí puedes ver todos los lugares donde puedes acampar y todas las cabañas disponibles para dormir. Hay algunas en las que tienes que pagar o es una cuota muy barata, hay otras en las que el primero que llega, el primero que se queda, y hay otras en las que su costo es mayor. En esas que tienes que pagar a veces es por disponibilidad, pero a mí me pasó en varias ocasiones que llegaba y la cabaña estaba totalmente libre, entonces pues ya no pagaba, aunque debería, o por el contrario llegaba y estaba totalmente lleno, entonces pues ya me tenía que dormir en el suelo, llevaba yo mis propias cobijas y todo eso. Y pues todo esto lo puedes ver en esas aplicaciones de Campermate y AllTrails. Y aquí te hago la invitación a que te aventures a dormir en el bosque, en las montañas, en las playas, en el campo, con amistades, por tu cuenta, en solitud. La verdad es que Nueva Zelanda es tan precioso y es tan amplio, tiene muchísimas cosas para hacer, como para también atreverse a hacer estas aventuras. Yo sé que a lo mejor si es la primera vez que lo haces, pues puede dar un poco de miedo porque dices, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué tal si no encuentro? Pero pues date la oportunidad, puede salir muy bien la experiencia, puede salir muy mal, pero es parte de la experiencia. Y si te gustó, pues puedes buscar hacerlo en otros lugares y todo. Además que en Nueva Zelanda en verdad hay muchísimas personas que van con esa mentalidad. Entonces si al inicio no lo quieres hacer por tu cuenta, pues puedes buscar a otras personas. Y ya cuando hayas agarrado experiencia, ahora sí, te vas a la montaña, ahí en medio del cerro, en una cabañita sola, y ahí sí duermes, ¿no? Pero aprovecha por las noches estrelladas, el sonido del mar, el olor del campo, el olor del bosque. En verdad Nueva Zelanda te da la oportunidad, con su belleza, con las oportunidades que el mismo gobierno te da, para que puedas hacer todo eso. Así es que aprovéchalas. Una disculpita, creo que se escuchan las chicharritas, pero bueno, que canten, que sigan cantando. Como siempre les recomiendo, compartan la dirección de sus casas cada que se estén moviendo a las personas de más confianza, tanto en Nueva Zelanda como en México, por cualquier situación. Siempre es mejor tener ahí la información cercana por cualquier emergencia que se pueda llegar a presentar. Y toma en cuenta que tu casa o tu cuarto va a ser tu nuevo hogar. Así es que haz que valga la pena. No importa que vaya a ser un espacio pequeño porque quieras ahorrar, o un espacio más grande si tus posibilidades te lo permitan. De cualquier forma, hazlo valer. Por lo que acondiciónalo, hazlo más eficiente, personaliza tu espacio. Y no importa aunque solamente llegues a dormir, pero que ese lugar realmente te genere una paz y una tranquilidad. Y si por ahí hay situaciones o por tus roomies, por la zona, lo que sea, que no te está agradando, pues tienes la opción de seguir buscando, ya sea en los alrededores, en la misma ciudad, o te cambias a otra zona, no importa. Pero el chiste es que tú disfrutes el estar ahí, para que de esta forma la vivienda sea un punto más que sumarle a esta gran experiencia que es Nueva Zelanda. Así es que banda, ya saben, esas son todas mis recomendaciones que le doy acerca de la vivienda. Si tienen alguna otra duda, déjenmela en los comentarios, los voy a estar leyendo y contestando lo más pronto posible. También no se olviden de suscribirse a este canal, por favor, quiero llegar a los 500 suscriptores. Vamos a la mitad, aún tenemos camino por andar, así es que por favor suscríbanse y sigan en mis redes sociales, en mi Instagram y en mi TikTok, y posiblemente para cuando se publique este video ya voy a tener página de Facebook. Así es que ahí la van a ver. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Recomienden este video, pásenselo a sus conocidos, latinos de otros lugares, porque pues esto, aunque es dirigido a mexas, no solamente aplica para nosotros. Entonces, que disfruten, sigan teniendo una gran experiencia en Nueva Zelanda y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Falta uno.